Qué bueno que nos podamos ver de nuevo, la verdad. No se imaginan cuánto me alegra poder estar grabando contenido más seguido, especialmente en el largo formato, porque yo sé que es contenido que ustedes valoran y disfrutan muchísimo. Arrancar con la serie de inversiones inmobiliarias, la verdad es que ha sido una gran motivación para mí, porque además de que es la rama en la que me especializo, creo que hay muchísimos temas importantes que es relevante cubrir y de contenido que no es fácil de encontrar en redes. Con el video que les hice anteriormente ya metimos los pies en el agua y empezamos a entender un poquito más de todo este mundo de las inversiones en inmuebles. Y partimos con ese video derrumbando un mito enorme que es cualquier compra que uno haga en bienes raíces es una buena inversión, porque yo estoy convencido de que usted lo ha escuchado en algún momento de su vida. Eso viene desde nuestros abuelos, pero usted tiene que aprender a analizar también que era una época muy distinta. Allá por los años 70, los 80, los 90, incluso, la gente hacía bastante plata manejando taxi. Pero si yo me siento con usted hoy y le aconsejo que vaya a licitar o a comprar una placa de taxi para que se dedique a ser taxista, posiblemente usted piense que me volví loco. Tal vez. Las cosas cambian y el contexto cambia también. Y una de las batallas tal vez más grandes y retadoras de tratar de educar en esta rama que es el mundo inmobiliario es que uno topa con la barrera, uno topa con pared de ideologías, formas de pensar y paradigmas que realmente han estado muy inculcados en la gente que vienen del mismo sistema educativo, también de cosas que se han repetido generación tras generación, pero en una época muy distinta y que muchísimas personas siguen considerando que son vigentes, que están vigentes el día de hoy. Por supuesto que en el mundo inmobiliario hay muchísimo dinero de por medio. Eso es una realidad. El problema es que la gente no se posiciona al lado correcto. Hay muchos modelos de negocio que dependen de una multiplicidad de variables y cada uno de esos modelos hay que analizarlo a detalle y poner bajo la lupa cada una de las variables, que es un poco lo que les decía en el primer video de la serie. Pero con ustedes que ya vieron el primer video, ya tenemos el primer pie puesto en tierra firme. Ya sabemos que no toda inversión inmobiliaria, no toda compra de una propiedad puede considerarse una buena inversión o una inversión del todo ni siquiera. Pero sí sabemos que es un sector lleno de oportunidades y donde se puede hacer muchísimo dinero. Si no fuera así, los capitales más grandes de este país no estarían fluyendo todos hacia el desarrollo inmobiliario, o en una gran mayoría. Y si las personas que tienen acceso a la mejor información y a la mayor cantidad de recursos de este país y están haciendo, entonces tenemos que preguntarnos por qué. Y eso nos lleva a estudiar la otra cara de la moneda. ¿Por qué si es una buena inversión el tener inmuebles? Y ya teniendo conocimiento de que hay malas inversiones en ellos, ¿cómo uno ponerse del lado donde no se pierde plata y donde más bien se factura? Así que, como decía mi tata, sin mucho mate, déjeme explicar el contexto. El rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre. Uno puede guardar muchísima empatía al observar ese fenómeno social, pero hay que tener muchísimo cuidado de no analizarlo con la lupa equivocada. Si usted es una persona inteligente y quiere tener algo de criterio, entonces lo que corresponde no es quejarse de la situación o simplemente observar el fenómeno de lejos, sino preguntarse ¿por qué esto se está dando y cuál es la causa directa y cómo puedo hacer yo para evitarla? Y la causa directa de esto es un fenómeno que se llama inflación. Y es el primero de los factores por el que usted debería considerar invertir en inmuebles como un recurso para protegerse. En términos muy simples, la inflación no es más que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. En tico criollo, eso significa que hoy, con 10,000 colones, usted no puede comprar lo mismo que compraba hace 10 años con 10,000. Pero eso no es un fenómeno que pasa en automático. Es de hecho un fenómeno político que podría ser previsible, pero este video no es político y no nos vamos a meter en ese tema. Pero cualquier economista que se jacte de ser serio y no esté cegado por ideología, sabe que la inflación es un fenómeno monetario que se produce por emisión de deuda y por impresión de dinero. Y son esos precisamente los mecanismos que utilizan todos los sistemas políticos que tienen la banca centralizada, la manipulación monetaria. Ajustes en las tasas de interés, emisión de bonos de deuda e impresión de dinero. Un ejemplo muy práctico y que se usa muchísimo para explicar lo que pasa es imaginarse una isla desierta donde solamente hay 10 cocos. Y vamos a imaginarnos que esos cocos representan todos los servicios o los productos de los que se puede disponer en esa isla. Si lo único que se puede comprar y vender son cocos y solamente hay $10, cada coco vale $1, cuando la productividad del país aumenta, o sea, hay otros valores y servicios de los que se puede disponer, comprar y vender, es como si metiéramos a la isla 10 piñas. Ahora tenemos el doble de productos y servicios que se pueden comprar y vender,
pero la misma plataforma, solamente $10. Y esto obviamente hace que los productos bajen de precio, porque hay mayor oferta y menos disposición monetaria. Pero cuando la dinámica sucede al revés, seguimos teniendo solamente 10 cocos, o menos cocos incluso, y lo que metemos en la economía es plata, ahora tenemos $20, pero solamente los 10 cocos que se producían antes, lo que sucede es que ahora cada coco pasa a costar $2, no 1. El valor porcentual de cada coco en esa economía no ha cambiado, sigue siendo el 10% del valor. Pero como en esa y por mí ahora hay más dinero circulando, ese 10% equivale a 2. No aumentaron los cocos y no aumentó el valor proporcional de los cocos. Pasó a costar el doble porque su dinero se devaluó. Y eso es el fenómeno de la inflación descrito. Y esto es clave para que usted entienda por qué hacer inversión inmobiliaria correctamente, evaluando las variables correctas, puede posicionarlo muy bien. Porque las dos divisas, las dos monedas que actualmente tienen mayor peso en nuestro país, son el dólar americano y el colón costarricense, por supuesto, que es nuestra moneda de curso legal. Y ambas de ellas actualmente están siendo manipuladas con políticas económicas que son inflacionarias. O sea que tenemos inflación en nuestra economía y simultáneamente en la economía más grande del continente, de la que somos totalmente dependientes. Hay un doble mecanismo de inflación en este momento sucediendo que está afectando al tico. Yo diría al mundo en general, porque la mayoría de países están aplicando políticas inflacionarias, con unas cuantas excepciones. Pero obviamente para este ejemplo tenemos que estudiarlo cuando nos afecta a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas que entendemos este tipo de fenómenos? Simple y sencillamente, tratamos de deshacernos lo más rápido posible de cualquier elemento inflacionario, intercambiándolos por activos que sostienen su valor con el tiempo. Dentro de la gran cantidad de activos que se pueden adquirir, hay un montón de ellos que son hipersusceptibles a la inflación también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuáles tipos de activos usted está adquiriendo. Entonces usted podría creer que está invirtiendo en algo para proteger su capital, pero realmente está invirtiendo en un activo que no lo protege contra la inflación. Si usted no sabe comprar bien, algunas propiedades podrían caer dentro de este loop. Los activos de papel hoy están en máximos históricos. Las bolsas están en máximos históricos, fondos indexados en máximos históricos, un montón de activos con garantías de papel están en máximos históricos en este momento. Y yo le voy a ser muy sincero, yo lo que veo en un futuro no muy lejano es una situación de recesión, incluso global. ¿Y en dónde veo que una luz? En activos únicos, activos escasos que sí o sí aumenten su valor con el tiempo. Por supuesto que las propiedades bien compradas son un activo de oro. Y en una categoría de activo muy distinta, pero equivalente en este sentido, yo metería Bitcoin y Ethereum. No todas las criptomonedas, únicamente para mí, esas dos que son las que pueden funcionar con un supply limitado como una reserva de valor. O son las que están funcionando como reserva de valor en este momento y desde hace mucho. Hace como 2 semanas estaba en las redes, creo que en Instagram, y me salió contenido de una persona que obviamente no voy a decir el nombre, pero que tiene una marca personal acá en Costa Rica donde él da consejos financieros y estaba hablando maravillas, por ejemplo, de los CDPs. Y estaba atacando con bastante saque a cualquier persona que no recomendara o satanizara los CDPs. Yo he sido un detractor de los CDPs por mucho tiempo. Dudo mucho que él estuviera refiriéndose a mi contenido, porque de todas maneras hace mucho tiempo no grababa, pero en todo caso, yo he sido un detractor y es por esa razón específica. Un CDP sin garantía real es posiblemente el peor instrumento financiero que una persona puede utilizar para protegerse de la inflación. Y es que considere que la inflación es el impuesto oculto tal vez más atroz de todos los impuestos que existen. Porque es el único impuesto que es progresivo pero de forma invertida. O sea, afecta más y en mayor medida a las personas de menores recursos. Pero es que claro, también como las personas no entienden bien cuál es la causa de la inflación, no saben cómo protegerse de eso. Y es que han sido adoctrinados por décadas, generaciones y generaciones, para invertir en activos que los ponen en la peor situación financiera frente a la inflación. Entonces tenemos en el lobo una inflación alta. Un fenómeno de desempleo que va a continuar avanzando conforme vaya evolucionando la inteligencia artificial muchísimo más rápido de lo que la gente espera. Dos fenómenos que en conjunto siempre han sido causas directas de una recesión. Y esa crisis se ha evitado con manipulaciones del mercado. O sea, la burbuja solo ha sido sumiendo, pero tiene que romperse. Todos los mercados tienen correcciones cada cierto tiempo. Y entre más se manipule para que esa corrección se evite, más fuerte es la corrección.
Entonces realmente los activos en los que uno se puede proteger son muy pocos. Y cada vez más la ventana de oportunidad se va a ir cerrando. Y la gente sigue haciendo malísimas apuestas. Un día te estaba escuchando un familiar cercano preguntando si era una buena idea estudiar antropología. Imagínense si estudiar antropología era una mala idea desde hace como 20 años o más y ya era un mercado laboral sin salida. Imagínense cuánto más ahora con la inteligencia artificial. La gente sigue creyendo que los certificados de depósito a plazo son una excelente inversión, aun cuando no tienen ningún tipo de garantía real. Y el fondo de garantía de depósitos ya se sabe que es insuficiente en caso de un colapso financiero acá. Comprando casa propia con deuda y considerando la situación política, tecnológica y económica mundial, yo diría que aprender a invertir bien en este momento no solamente se trata de un tema de dinero, sino de un tema de libertad. La gente que no logre descifrar el código se va a volver cada vez más dependiente de los gobiernos y gobiernos que cada día más tienen mejores herramientas de control. Yo creo que no tengo mucho detalle que explicarles sobre esto, ya lo vivimos en la pandemia. Y yo sé que este video tal vez puede ser un poco crudo, un poco difícil de digerir, pero yo sí creo que es mi responsabilidad advertirle y ayudarle para que usted pueda tener las herramientas suficientes para en la ventana que aún no existe, poder tomar ventaja de todo este tipo de cosas. Yo quiero invitarlo con este video a pensar diferente y también quiero conocer su opinión. Quiero que usted me cuente en qué están invirtiendo y por qué. Y si usted no ha empezado a invertir, también me gustaría saber por qué no. En el próximo video vamos a ver exactamente qué es lo que hace que una inversión inmobiliaria sea buena. Les voy a adelantar que hay 4 figuras que hacen plata en el sector inmobiliario: el desarrollador, los inversionistas, el corredor de bienes raíces y el arrendante. Cada una de esas figuras tiene sus demonios. Pero lo que quiero que usted le quede claro es que el comprador final no es uno de esos personajes. Hay montones de instrumentos, hay montones de recursos y hay montones de cosas que usted puede hacer y le garantizo que los siguientes videos de esta serie lo van a llenar de esperanza. Porque en Costa Rica sí hay opciones, pero es necesario que usted tome la decisión de empezar hoy y que usted empiece a expandir su mente, porque este tipo de información no la va a encontrar en cualquier lugar. La verdad es que las redes sociales están llenas de opinólogos y un montón de gente que está dando consejos terribles en mi criterio. Y por eso yo necesito pedirle muy encarecidamente a usted que sea crítico con mi contenido. Mi intención no es ser alarmista, no se vaya de buenas a primeras a creer que todo lo que yo digo es cierto, investíguelo, póngalo en duda, cuestióneme. Estamos también en una época complicada en la que ni siquiera vamos a poder diferenciar cuál contenido es real y cuál es falso. Así que no se vayan todas, empiece desde ahorita. Cualquier duda, cualquier pregunta o lo que usted opine, déjenlo en los comentarios para que podamos seguir estas discusiones y espérese el siguiente video porque estoy seguro que ese lo va a llenar de esperanza y le va a dar una luz sobre cómo usted puede empezar a posicionarse de la forma correcta y qué vehículos e instrumentos existen para usted. Nos vemos en el que sigue. Pura vida.